Buenas tardes, hermanos, amigos, familiares que nos están viendo a través de nuestra página de Facebook. Les mandamos un saludo cordial, que Dios les bendiga, un abrazo. Queremos decirles que Dios está con nosotros, su palabra es fiel y en estos tiempos difíciles, lo único que nos resta hacer a todos nosotros como hijos de Dios es abrazarnos, afianzarnos de las promesas de Dios. Y bueno, en esta hora llame a su familiar, a sus hijos, a cada uno de los que están ahí en sus hogares para que empiecen a ver esa transmisión. Yo le invito a que disponga su corazón para adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores, primeramente. Y bueno, también vamos a estar escuchando una hermosa palabra de parte de Dios. Y para ello, pues vamos a poner en manos de Dios este tiempo para que sea Él el que nos guíe a través de su hermoso Espíritu Santo. Bendito Padre, bendito Dios, en esta mañana estamos agradecidos contigo por este día que nos has dado y nos has permitido, Señor. Gracias, Padre, porque estamos reconociéndote hoy en este día. No solamente nosotros como maná del cielo, Señor, sino yo sé que en el mundo hay mucha gente que te está alabando, Padre Celestial. Señor, nos unimos al cántico de los ángeles en esta hora para alabarte, para adorarte, para exaltarte, para reconocerte como nuestro Dios. Gracias porque nos has ayudado, Señor, y lo seguirás haciendo, Señor, oh Dios. Gracias, Señor, porque contamos contigo, Señor, oh Dios. Y en esta hora te adoramos y te bendecimos, te exaltamos, oh Dios. Te reconocemos, Señor, oh Padre bendito. Gracias, gracias, Señor. Queremos adorarte, queremos exaltarte. Señor, es breve, pero lo hacemos con todo nuestro corazón, con todo nuestro amor, Señor, reconociendo que tú eres el único Dios verdadero, al que se da la gloria, la honra, la alabanza y también nuestra vida, Señor, oh Dios. Gracias, gracias, Señor, porque hoy estás aquí, te mueves en medio de nosotros, porque tu palabra dice que donde están dos o tres congregados en tu nombre, tú ahí estás en medio de ellos. Gracias, Señor, porque la alabanza, Señor, genera un poder sobrenatural, Dios, y hace, Señor, oh Dios, que todo aquello que no es tuyo huya en el nombre de Jesús, oh Dios bendito. Gracias. Te alabamos, oh Padre. Ponemos en tus manos este momento, oh Dios, para que tú te glorifiques, Señor, oh Dios, y tu nombre sea altamente glorificado. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Este precioso canto dice: mi Jesús, mi amado. Yo le voy a invitar que durante la semana usted escudriñe la palabra, usted escuche las alabanzas que tiene que ver con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El poder de la sangre de Cristo, hermanos, que es lo único que va a sacarnos adelante como hijos de Dios. Y por eso en esta hora vamos a alabar a nuestro Dios a través de este canto. Mi Jesús, mi amado. Agradecido, Señor, me perdonaste.
Muy buenas tardes, hermanos de la iglesia. Es un placer una vez más estar con ustedes a través de estos medios de comunicación, y a través de estos medios pues vamos a impartir la palabra del Señor, vamos a seguir reflexionando en la palabra del Señor, y como les hemos anunciado, vamos a estar considerando el estudio del libro del Apocalipsis. El libro del Apocalipsis se caracteriza por ser un libro profético, y es en estos tiempos cuando más necesitamos de la palabra profética más segura que hay en estos tiempos, y esto tiene que ver sin lugar a dudas con la palabra del Señor, con las Sagradas Escrituras, que es el libro inspirado divinamente por el Señor. En esta mañana vamos a considerar el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Así que yo les invito para que pongan atención a este mensaje que Dios tiene para nosotros en esta tarde. La iglesia de Pérgamo se caracterizó por ser una iglesia que estaba ubicada en un lugar muy difícil, dada la idolatría, dada diversas fiestas que habían en honor de los emperadores. La palabra Pérgamo significa elevación y significa también matrimonio. Esta ciudad de Pérgamo era una ciudad muy importante, era una ciudad rica, de mucho comercio,
pero también era un lugar de mucha idolatría. En este lugar encontramos un centro de honor al emperador romano en donde continuamente se le hacían sacrificios, se le quemaba incienso. También encontramos en este lugar un templo en honor a Zeus, que se consideraba como el padre de los dioses, como el creador de todas las cosas, y también se encontraba un centro en honor a Esculapio, que era considerado como el dios de la medicina. Entonces, en este ambiente podemos encontrar a la iglesia de Pérgamo, y esto significaba para ellos mucho sufrimiento, mucha persecución, y a esto le vamos a añadir que la iglesia de Pérgamo consistía en ciertas doctrinas erróneas, ciertas doctrinas falsas. Entonces podemos notar cómo la iglesia de Pérgamo se ubicaba en un lugar lleno de idolatría, lleno de maldad, llena de pecado. Vamos a leer entonces en esta mañana lo que el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo. Esto lo encontramos en el libro de Apocalipsis, en su capítulo 2, versículos 12 al 17. Voy a dar lectura, hermanos, quiero que escuchen esta porción de la palabra. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los Nicolaitas, las que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, este es el mensaje de Dios para la iglesia de Pérgamo. Vamos a encontrar primeramente la presentación del Señor, como lo ha hecho en las otras iglesias a las cuales hemos estudiado. El Señor se presenta a la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Así se presenta el Señor Jesucristo. Y como siempre lo hemos dicho, el mensaje va dirigido a la iglesia, al pastor, al mensajero. Hemos dicho que la palabra ángel significa mensajero, uno que habla, uno que lleva el mensaje. Por lo tanto, esta palabra va dirigida precisamente a aquel hombre que está liderando, que está pastoreando, que está dando la palabra a la iglesia de Pérgamo. Entonces el Señor se presenta como aquel que tiene la espada aguda de 2 filos. Quiero decirles que en los tiempos romanos, en los tiempos antiguos, había dos tipos de gobernantes. Uno que llevaba una espada en señal de autoridad y otro que no lo tenía. Aquel gobernante que tenía la espada tenía la facultad de perdonar o de dar muerte o de dar vida a su pueblo, al territorio donde él gobernaba. Pues el Señor se presenta precisamente como el que tiene la espada aguda. Esto nos habla de una señal de autoridad, de una señal de posición. Entonces podemos entender que el Señor Jesús tiene la última palabra en todas las cosas. Así como los emperadores romanos determinaban a quién le daban vida y a quién no, así, iglesia, entendemos que nuestro Señor Jesús tiene la autoridad para determinar las cosas sobre este mundo, sobre cada familia, sobre nuestra vida. Recordemos entonces que Él tiene la última palabra. Esa espada de 2 filos también representa el poder que Él tiene en su palabra.
De hecho, el libro de los Hebreos, en su capítulo 4, versículos 12, dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. La palabra de Dios tiene autoridad para discernir, para quebrantar, para derribar, para destruir, para desbaratar. Por eso dice la Escritura, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces vemos que el Señor se presenta con una palabra de autoridad, con una palabra que determina las cosas. Entonces el Señor le habla a la iglesia de Pérgamo y le dice entonces esta palabra. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto, y una vez más dice: yo conozco tus obras. Como en las iglesias anteriores, podemos ver cómo el Señor se presenta como aquel que conoce todas las cosas. Él es omnisciente, Él sabe. No podemos escondernos de la presencia del Señor. Nadie en este universo puede esconderse de la mirada penetrante del Señor. Entonces a la iglesia de Pérgamo también el Señor le dice: yo conozco tus obras. Esta palabra conocer habla de un conocimiento absoluto y total. El Señor todo lo conoce, todo lo ve, todo lo escudriña. Así que, iglesia, no podemos ocultarnos de la presencia del Señor. Él conoce tus acciones, conoce tu vida, Él conoce lo que haces en lo secreto. Dios todo lo conoce. Él tiene esa autoridad, esa facultad sobre el universo y sobre el mundo entero. Y le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras y dónde moras, dónde habitas, dónde estás. Entonces hay una palabra importante que dice: donde está el trono de Satanás. Hemos dicho que la iglesia de Pérgamo se encontraba en un lugar lleno de idolatría. Se encontraba el culto al emperador romano, donde continuamente se le quemaba incienso, y la ciudad entera, todos sus habitantes tenían que hacer la declaración de que el César era el Señor. Encontramos aquel templo en honor a Esculapio, el dios curandero, que se simbolizaba a través de una serpiente enrollada, y también se le rendía honores. Ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo. También se encontraba en medio de otro altar conocido como el altar a Dionisio, símbolo del placer y del vino. Y por si fuera poco, hemos dicho que ese trono de Satanás hace referencia a un templo en honor a Zeus. De acuerdo a la mitología griega, la historia se dice o se pensaba que Zeus era el padre de todos los dioses, el creador del universo. Entonces, vean, hermanos, cómo se encontraba la iglesia de Pérgamo, en una condición en donde era rodeada de idolatría, en donde había tantas cosas de inmundicia. Ahí se encontraba la iglesia de Pérgamo. Entonces, el trono de Satanás era el lugar donde se obligaba a los hombres a dar el nombre de Señor al emperador romano, de Salvador y Sanador a Esculapio, y de Padre de los dioses y de los hombres a Zeus. Ese era el trono de Satanás. Por eso Dios le dice a la iglesia de Pérgamo: yo conozco tus obras, yo sé dónde estás morando, dónde habitas. Estás en un lugar lleno de idolatría, lleno de maldad, yo lo conozco. Entonces, iglesia, Dios conoce en dónde habitamos, en dónde vivimos, el ambiente en el cual nos movemos. Pero vean la situación de nuestros hermanos de la iglesia de Pérgamo, un lugar lleno de idolatría, y ahí se encontraba esta iglesia. Entonces vemos cómo el Señor se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos, símbolo de autoridad, símbolo de determinación. Vemos que el Señor se dirige a ellos como que conoce sus obras, sabe el lugar donde mora y donde está el trono de Satanás. Pero hay algo importante que Dios le dice a la iglesia de Pérgamo, y Dios le está diciendo: pero retienes mi nombre y no has negado
mi fe. Vean entonces, iglesia, el testimonio de estos cristianos. A pesar de vivir en una situación difícil, aquellos creyentes de aquella época, dice la palabra, que retenían el nombre del Señor. Retienes mi nombre. Esta palabra retener significa guardar, significa abrazar, significa aferrarse. Esto nos enseña que aquellos cristianos se aferraban al nombre de Jesús. Sabían que Jesucristo era el Señor y que fuera de Él no hay nadie más. Por eso la Biblia, haciendo referencia al Señor Jesús, se refiere a Él como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces aquellos cristianos se aferraban al nombre del Señor, guardaban, retenían, se aferraban del nombre del Señor. Y esa misma situación les llevaba a no negar su fe. Entonces, en medio de esa situación tan difícil de idolatría, aquellos cristianos se aferraban al nombre del Señor y retenían, guardaban su fe, daban testimonio de su fe. Aprendamos, iglesia, entonces cómo Dios nos sostiene aún en los momentos más difíciles de nuestra vida. A veces decimos, Señor, ya no aguanto esta situación en mi trabajo, ya no aguanto esta situación en mi familia, en mi colonia. Pero aquellos cristianos de Pérgamo se aferraban al nombre del Señor, guardaban la fe, tenían su mirada puesta en el Señor. Así que, iglesia, aprendamos de ellos en medio de las circunstancias difíciles que podamos vivir. Mantengámonos firmes, reteniendo el nombre del Señor, no negando la fe. Entonces aquellos cristianos, por encima de la adoración al César, por encima de la idolatría, ellos decían, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es el Señor. Obviamente aquella declaración para nuestros hermanos cristianos de esa época, para muchos era motivo de muerte, de confrontación. Y lo vemos a lo largo de la historia, como muchas persecuciones fueron en contra de aquellos cristianos de la iglesia primitiva, pero en medio de la idolatría, en medio de su condición, ellos decían, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es mi Señor. Por eso dice la palabra más adelante, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esto nos enseña que a pesar de la persecución y de la muerte de algunos hombres importantes de la iglesia de Pérgamo, ellos fieles, reteniendo el nombre del Señor. La historia, hablando de Antipas, dice la escritura que este nombre significa uno contra todos. Fue un mártir y se cree que fue pastor de la iglesia de Pérgamo. Dice la historia que este hombre murió quemado delante del pueblo, y la palabra que decía este hombre es, si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. Este hombre dejó un ejemplo de fidelidad y de valor para aquellos cristianos. Entonces, iglesia, seamos fieles al Señor, mantengámonos firmes en nuestra fe al Señor. Persecuciones, tribulaciones vendrán, enfermedades, pestes, plagas, diversas situaciones de conflicto, pero retengamos el nombre del Señor, aferrémonos al Señor como lo hacía la iglesia de Pérgamo. No neguemos nuestra fe como hoy día lo hacen muchos apóstatas que vuelven atrás. Así que, iglesia, firmes, confiando en el precioso nombre del Señor. Sin embargo, más adelante podemos ver una palabra de amonestación para esta congregación. El versículo 14 del capítulo 2 de Apocalipsis dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación,
y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Había algo importante en la ciudad de Pérgamo. A pesar de que retenían el nombre del Señor, a pesar de que no negaban su fe en medio de un mundo hostil, lleno de idolatría, hay algo importante en la iglesia, y es que toleraban algunos aspectos negativos en cuanto a la doctrina. Y se habla básicamente de dos aspectos: la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas. Cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza, hablamos de instrucción. Entonces la iglesia de Pérgamo había tolerado dentro de ella la filtración de doctrinas erróneas, de enseñanzas erróneas. Cuando vemos a la iglesia de Éfeso, primeramente eran obras de los nicolaitas. Ahora en la iglesia de Pérgamo ya no se habla como una obra, sino como una doctrina. Había ido creciendo y se había establecido como una norma dentro de la iglesia. ¿En qué consistía entonces la doctrina de Balaam y la doctrina de los nicolaitas? Obviamente estas doctrinas iban en contra de lo establecido en las Sagradas Escrituras, iban en contra de lo que la palabra del Señor establecía para la iglesia. Esto nos tiene que llevar a ver la historia. En el libro de los Números encontramos a Balaam y dice la palabra que este hombre era un profeta de Dios. Hablaba la palabra del Señor. Sin embargo, él corrompió ese ministerio profético por ciertos dones o dádivas, más bien serían dádivas económicas. Entonces, Balaam empezó a trabajar en el ministerio no por un llamado de Dios, no por una convicción que tenía acerca de Dios, sino empezó a trabajar, empezó a profetizar por la ganancia económica. Y usted recordará que el pueblo de Israel estaba conquistando a sus enemigos, los estaba destruyendo, y se acerca al pueblo de Moab, donde encontramos a su rey de nombre Balat. Y dice la palabra que este rey llamó a Balaam con la finalidad de que maldijera al pueblo de Israel. Dice la escritura que 3 veces llamó a Balaam para que maldijera al pueblo de Israel, y lo llevaba a las partes altas para que viera al pueblo y desde ahí diera una palabra de maldición. Sin embargo, Dios nunca permitió a Balaam dar una palabra de maldición sobre su pueblo. Recuerden, iglesia, que el pueblo de Israel es un pueblo bendito por parte de Dios. Por eso dice la escritura: bendito los que te bendijeren y malditos aquellos que te maldigan. Por eso cuidemos nuestras palabras en cómo hablamos o nos expresamos del pueblo de Israel, porque de acuerdo a las escrituras es un pueblo bendito. A Abraham se le dijo: bendito los que te bendijeran y maldito los que te maldigan. Entonces podemos ver cómo Dios nunca permitió a este profeta, que se corrompió por el dinero, maldecir a su pueblo. Lo vamos a ver ahí en el libro de Números, en su capítulo 1, en su capítulo 25, versículos 1 al 3, vamos a encontrar cómo Balaam, al no poder maldecir al pueblo de Israel, sí usó de otras tácticas para hacerlos caer, para engañarlos. Y lo vemos en el libro de Números, capítulo 25, versículos 1 al 3. Dice la palabra: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses,
Así acudió el pueblo a Baal Peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Números capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. A Baal se le conocía como el padre de los dioses, como el señor de las tormentas. Entonces este profeta Balaam, como no pudo maldecir al pueblo de Israel, dice la escritura que incitó al pueblo, de manera específica a los varones, a cometer fornicación con las hijas de Moab. Y esto acarrió juicio de parte de Dios de alguna o de otra manera. Entonces Balaam corrompió al pueblo del Señor. Entonces, ¿en qué consiste la doctrina de Balaam por la cual la iglesia de Pérgamo es amonestada? Consiste en una mezcla de paganismo, idolatría e inmoralidad con lo santo y apartado para Dios. Es una mezcla entre idolatría, profano, lo inmundo y lo santo. Es la participación del creyente en actividades de idolatría, en actividades de inmundicia, en actividades de fornicación. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Pérgamo: pero tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam. Entonces dentro de la iglesia se habían filtrado hombres que permitían la idolatría, que permitían la inmoralidad, que permitían el paganismo. Era una mezcla, una mezcolanza. En eso consistía la doctrina de Balaam. La iglesia de Pérgamo, en su deseo de participar en la inmoralidad de las religiones paganas, aceptaron entonces la doctrina de Balaam como parte de ella. Por eso dice la Biblia: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Lo santo con lo profano, o Cristo con Belial. Por eso, iglesia, debemos procurar cuidar nuestro testimonio, jóvenes. Qué comunión la luz con las tinieblas, qué comunión lo santo con lo profano. No podemos contaminarnos con las cosas del mundo. Dice la palabra que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Cuidemos nuestro testimonio, cuidemos nuestra vida. Así que, iglesia, jóvenes, niños, no podemos contaminarnos con las cosas que son del mundo. En esto consistía la doctrina de Balaam. Es como si ellos dijeran: vamos a pecar al fin que la gracia sobreabunda. Y muchos cristianos se aferran a ese versículo y dicen: pecamos, Dios nos perdona, pecamos, Dios nos perdona, nos contaminamos, nos mezclamos con la inmundicia. En eso consistía la enseñanza, la doctrina de Balaam, que Dios está reprobando dentro de la iglesia de Pérgamo. Y dice más adelante la palabra que enseñaba a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Ya lo vimos, que metió la fornicación, no pudo maldecir al pueblo, sin embargo llevó a los hombres a la fornicación. Y luego dice: a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya lo vimos con las hijas de Moab. En cuanto a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, entendamos que la iglesia estaba en un lugar difícil, donde había muchas fiestas, y obviamente en las fiestas había carne, había banquetes, había vino. Entonces había mucha tentación para la iglesia de Pérgamo de comer de todas aquellas cosas, de todas aquellas viandas que eran ofrecidas a los ídolos. Recordemos solamente que estaba el lugar donde moraba Satanás, que era un templo en honor a Zeus.
Entonces a él se le hacían fiestas, comidas. Se encontraba el templo en honor a Esculapio, dios de la medicina. Se encontraba el templo de la adoración al César. Entonces había banquetes para los cristianos. Entonces era motivo de tentación, de caída, de comer de aquellas cosas que eran sacrificadas a los ídolos. Por ello, la iglesia debía de mantener su pureza, su santidad y su fidelidad en medio de esas circunstancias. Iglesia, cuidemos lo que comemos. Todo nos es lícito, pero no todo nos conviene. Así se encontraba la iglesia de Pérgamo. Por eso en el concilio de Jerusalén se hizo un decreto en lo que se prohibía a los cristianos de abstenerse de sangre, de ahogado y de lo sacrificado a los ídolos. Entonces, iglesia, podemos cuidar nuestro testimonio. Cuidemos lo que comemos. Cuidemos nuestra vida en santidad. Entonces, en esto consistía la doctrina de Balaam, en cometer fornicación, en comer cosas sacrificadas a los ídolos y en poner tropiezo a los hijos de Israel. Por eso Dios se presenta como aquel que tiene la espada de dos filos, símbolo de autoridad, de juicio, de determinación. Así como los romanos, aquellos que tenían la espada, podían determinar a quién le daban vida y a quién no, así el Señor se presenta como tal, como el que tiene la última palabra. Por eso, iglesia, en medio de estos tiempos entendamos que Dios tiene la última palabra. No son los gobernantes del mundo, no son aquellos grandes hombres que están en eminencia. La última palabra siempre la tiene Dios nuestro Señor. Así que, iglesia, aferrémonos al nombre del Señor. No neguemos nuestra fe. Tal vez no estamos viviendo como vivía la iglesia de Pérgamo, pero, iglesia, tiempos difíciles vendrán. Esto que estamos viendo, dice la palabra, que son principios de dolores, aún en medio de todo lo que vendrá, la hora de prueba que vendrá sobre el mundo entero. Iglesia, nosotros aferrémonos al nombre del Señor, mantengamos nuestra fe y nuestra fidelidad en el Señor. Así que, iglesia, recuerda qué comunión la luz con las tinieblas. ¿Qué relación puede haber entre lo santo y lo profano? Iglesia, cuida tu vida. No sea que también estés practicando la enseñanza, la doctrina de Balaam. Muchos dicen, pecamos, no pasa nada. Pero recuerda, iglesia, que el Señor es fuego consumidor. Y luego dice la Escritura, y retienes la doctrina de los Nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿En qué consistía la doctrina de los Nicolaitas? Recuerden que el nombre Nicolás, de donde procede Nicolaitas, y el nombre de Balaam tienen el mismo significado: conquistadores del pueblo o aquellos que guían al pueblo. Por lo tanto, la doctrina de los Nicolaitas tiene que ver con grupos de poder, aquellos que anhelan gobernar a la iglesia por medio de su autoritarismo, por medio de su falsa doctrina. Entonces los Nicolaitas son hombres que quieren gobernar la iglesia a su manera. Ellos dicen de esta manera o piensan de esta manera: solo tú tienes derecho a determinar lo que crees. Nadie tiene derecho a dictarte lo que tú tienes que creer, hacer y aceptar. Vean el pensamiento de la doctrina de los Nicolaitas. Hoy muchos políticos hablan y dicen: dejen a los hijos, dejen a los niños que crezcan con su mentalidad, que ellos determinen su futuro, que ellos determinen lo que tienen que hacer.
Esa era la doctrina de los nicolaítas. Nadie puede decirte lo que tienes que hacer. Esta doctrina está floreciendo, está empezando a surgir. Los padres tenemos la autoridad sobre nuestros hijos para guiarles e instruirles y enseñarles el camino correcto. Para ello el Señor nos ha dado esa palabra de autoridad como padres. Corrige a tu hijo, endereza a tu hijo. Así que, iglesia, nosotros tenemos que enseñar a nuestros hijos los valores. Recuerde al pueblo de Israel que Dios le dice a Moisés: estas palabras que yo te mando, estas palabras que yo te estoy enseñando, las vas a enseñar a tus hijos cuando andes con ellos, cuando te acuestes, cuando se levanten. Entonces, iglesia, no dejemos que nuestros hijos tomen sus propias decisiones. Tenemos que enseñarlos, tenemos que instruirlos en los principios de Dios. Entonces, la doctrina de los nicolaítas eran grupos de poder que se adjudicaban autoridad y decían lo que se tenía que hacer por encima de la palabra bendita del Señor, por encima de la autoridad divina, por encima de la autoridad de las familias. Entonces, estas doctrinas se habían filtrado en la iglesia de Pérgamo. Por eso el Señor está amonestándoles, a pesar de que retenían su nombre, a pesar de que no negaban la fe, habían consentido la entrada de doctrinas heréticas a la iglesia. Entonces podemos pensar que el pensamiento de aquellos cristianos en muchas ocasiones era: ¿qué daño podía haber con ofrecerle al César un pequeño presente en su altar? No pasa nada. Así hoy día hay muchas formas de pensamiento en la iglesia. No pasa nada. Hacemos esto y no pasa nada. Vamos a aquel lugar y no pasa nada. Estamos con estas personas y no pasa nada. Iglesia, cuida tu vida, cuida tu testimonio, porque por estas causas el Señor estaba amonestando a la iglesia de Pérgamo. Retenían el nombre del Señor, se aferraban a Él, sí. No negaban la fe, sí, a pesar de estar en un mundo difícil, sí. Sin embargo, habían tergiversado la palabra del Señor. Por ello viene la recomendación por parte del Señor y les dice: arrepiéntete. Es una palabra muy común del Señor para su iglesia hoy día. Arrepiéntete. Da media vuelta. Deja lo que estás haciendo. Cambia de mentalidad. La palabra arrepentir tiene que ver con un cambio de mentalidad, de pensamiento. No basta con decir estoy mal. No basta con decir estoy haciendo las cosas mal. Mucha gente sabe que está mal. Mucha gente sabe que está haciendo cosas indebidas, pero no toma un cambio, no hace un cambio de mentalidad, no abandona esas prácticas. Yo les decía acerca del hijo pródigo. Él se dio cuenta que estaba en una condición de maldad. Él se dio cuenta que estaba mal y se acordó de la casa de su padre. Se acordó que allá en casa de su padre tenía abundancia de pan y que dijo: me voy a levantar y voy a regresar. Eso es el arrepentimiento. No solamente decir estoy mal. Tenemos que tomar una decisión. Decir estoy mal, pero dejo ahora mi pecado y empiezo a ir en otra dirección. Por eso a la iglesia de Pérgamo se le dijo: arrepiéntete, cambia de mentalidad, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Recuerde que la espada es la palabra de Dios que penetra, que derriba, que destruye, pero también la palabra como espada es un símbolo de juicio. Por eso el Señor les dice: pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Por eso, iglesia, la palabra de Dios, que es la espada de dos filos, debe de creerse, debe de enseñarse y debe de obedecerse.
envanecerse, sino esta misma espada de dos filos un día será motivo de juicio para muchos de nosotros. Por eso, a todos los que escuchan este mensaje, creamos a la palabra del Señor, creamos al mensaje del Evangelio, creamos a las Escrituras, porque si no, un día esta palabra será la misma que traiga juicio sobre cada uno de nosotros. Porque la palabra de Dios es verdad. Y todo lo que estamos viendo es cumplimiento de las Sagradas Escrituras. Como hemos dicho en enseñanzas anteriores, todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra, porque no ha de cumplirse todo lo que falta por acontecer. Así que, iglesia, acudamos a Dios en arrepentimiento. Es necesario que como cristianos tomemos decisiones firmes, que confesemos nuestro pecado, que volvamos a Dios, que dejemos doctrinas pervertidas, que dejemos esa vida de inmundicia que estamos llevando. Es tiempo de volver al Señor. Apocalipsis capítulo 19 versículo 15 dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. La espada de su palabra entonces se usa para castigar cuando es necesario. Un día todos los hombres vamos a comparecer ante el Señor. Ahí se va a acabar la arrogancia, ahí se va a acabar el conocimiento, ahí se van a acabar los privilegios, ahí se va a acabar la posición. Todos compareceremos ante el Señor y la palabra de Dios será la encargada de juzgarnos. Así que, iglesia, arrepiéntete, busquemos a Dios. A pesar de que estemos viviendo en condiciones difíciles, acerquémonos a Dios, permanezcamos fieles al Señor, y viene el galardón de parte del Señor para esta iglesia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Recuerden que tenemos que oír la palabra del Señor, discernir la palabra del Señor, no que la palabra nos entre por este oído y nos salga por el otro. Tenemos que discernir, tenemos que entender. Iglesia, escucha la palabra del Señor, entiende la palabra del Señor. A lo largo de estas enseñanzas que hemos visto y que vamos a tener más adelante, Dios nos va a estar hablando. Así como el Señor habló a la iglesia de Pérgamo, así también el Señor hoy día nos sigue hablando a cada uno de nosotros. No endurezcamos nuestro corazón, dice la Escritura. Y vemos entonces la recompensa de parte del Señor al que venciere. Dios habla de una iglesia vencedora, que triunfe, que siga adelante. Así que, iglesia, no caigas, no desmayes, no vuelvas atrás. La pelea puede ser fuerte, la lucha puede ser fuerte, mas Dios está de nuestro lado. Y como siempre les he dicho, Dios y yo somos mayoría. El mensaje de Dios: al que venciere daré a comer del maná escondido. ¿Qué les iba a dar el Señor? Maná. Les daría a comer del maná escondido. Y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Muy bien, entonces vemos el galardón para la iglesia de Pérgamo. Maná, le daré a comer del maná escondido. Decíamos hace un momento que en la iglesia o en la ciudad de Pérgamo hacían continuamente grandes banquetes en honor a sus dioses. Y obviamente en estos banquetes había comida y la gente podía comer gratis. Esto era una terrible tentación para nuestros hermanos de Pérgamo. Imagínense tiempos de crisis, tal vez en economía, sin comida, había banquetes afuera en honor a aquellos dioses y todos podían comer gratis.
Sin embargo, la palabra de Dios para la iglesia de Pérgamo era: no te contamines con las cosas sacrificadas a los ídolos. Para ellos era de mucha tentación, pero el Señor les dice que Él tenía para ellos del maná escondido. El maná nos habla de provisión milagrosa. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, dice la palabra que Dios los alimentaba. Les enviaba el pan por las mañanas, por las tardes, les enviaba carne. Iglesia, vivimos tiempos tal vez difíciles. La economía se ha visto quebrantada, los trabajos se han visto disminuidos. Pero recuerda, iglesia, Dios va a proveer de manera milagrosa. Aférrate a la palabra del Señor. Dios va a proveer como lo hizo con el pueblo de Israel. Por eso en tu oración dile: Padre, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Así que, iglesia, a la iglesia de Pérgamo se le dijo: y le daré a comer del maná escondido. Así Dios suplirá a nuestras diversas necesidades. Crisis, problemas, situaciones adversas hay, pero aferrémonos al Señor. Y luego le dice: y le daré una piedrecita blanca. En la antigüedad, las piedrecitas eran usadas como boletos de entrada a celebraciones públicas y de banquetes. Estas piedrecitas eran alargadas y se partían por mitad. Una se le daba al invitado y otra se le quedaba al anfitrión. Entonces, cuando llegaba el invitado a la fiesta, tenía que sacar su piedrecita y el anfitrión sacaba la suya, y si esas piedrecitas se juntaban de manera correcta, era señal de que era una legítima piedra, y entonces el portador de ella podía entrar a ese banquete. Entonces esta piedrecilla les servía como su pase de entrada a un evento. Podían pasar y podían disfrutar de todo ese banquete. Iglesia, yo quiero decirte que estamos invitados a una fiesta hermosa. Como dice aquel hermoso canto, donde estaremos en las bodas del Cordero. Por eso el Señor da a la iglesia de Pérgamo esa piedrecita blanca. Pidamos a Dios que Él nos dé esa piedrecita blanca que es nuestro pase a ese banquete especial, para que cuando lleguemos con el Señor, Él pueda recibirnos, Él pueda darnos palabras de bendición. Iglesia, tomemos esa piedrecita blanca. Por eso a la iglesia de Pérgamo se le dijo: te voy a dar a comer del maná escondido, te voy a dar una piedrecita blanca. Aquí te cierran las puertas a los banquetes en honor de esos dioses, pero yo tengo un banquete reservado para ti, un banquete especial que no se compara a ningún banquete de esta tierra. Por eso, iglesia, seamos vencedores en medio de nuestras circunstancias, en medio de la idolatría. Aferrémonos al nombre del Señor, tomémonos de la mano del Señor, tomemos esa piedrecita blanca que es nuestro pase al reino de los cielos, al banquete que Dios tiene preparado para su pueblo. Y luego dice la escritura: y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Quiero decirles también que a los ciudadanos de Pérgamo, de la ciudad de Pérgamo, se les daba una piedrecita blanca como señal de su ciudadanía. Obviamente a los cristianos los relegaban, los hacían a un lado, y el Señor les consuela entonces con estas palabras y les dice: y te voy a dar una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Con esto el Señor les estaba diciendo: no importa que el mundo no te acepte, no importa que no tengas una ciudadanía terrenal, esa piedrecita de una ciudadanía celestial. Por eso Pablo a los Filipenses en su capítulo 3, versículo
versículos 20 y 21 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Miren, iglesia, qué bendición para los vencedores de Pérgamo. Provisión sobrenatural, el maná. Entrada a un banquete especial, las bodas del Cordero. Y una piedrecita, señal de ciudadanía celestial. Así que, iglesia, no te preocupes si te rechazan en esta tierra. No te aflijas, no te acongojes. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Así que, iglesia, tenemos que ser vencedores. La iglesia de Pérgamo se encontraba en un lugar difícil, sí. Abundaba la idolatría, abundaba la adoración a los emperadores romanos, había templos de idolatría, había banquetes, había persecución, pero la palabra de Dios para la iglesia de Pérgamo es que se mantuvieran firmes, que retenieran la palabra del Señor, que guardaran la fe. Iglesia, tiempos difíciles nos está tocando vivir en estos tiempos, pero mantén tu fidelidad al Señor. Mantén tu fe puesta en el Señor. Puede haber mucha influencia alrededor de ti. Puede que se hayan filtrado doctrinas erróneas en la iglesia, pero tú sé fiel, guarda tu testimonio, sé un vencedor. Hoy día la iglesia de Pérgamo ya no existe, solo hay ruinas, y hoy se ha levantado otra ciudad con el nombre de Bergama, que cuenta con unos 55,000 habitantes, pero tal parece que la iglesia de Pérgamo no escuchó la palabra de Dios y su candelero fue removido. Iglesia, escucha la voz del Espíritu de Dios, sé fiel. Tú puedes decir: hay mucha maldad a mi alrededor, hay mucha idolatría, hay mucho pecado, pero tú retén el nombre del Señor. No sabemos lo que vendrá en el futuro. No sabemos lo que nos espera, iglesia. Pero recuerda, provisión sobrenatural. Entrada a un banquete especial y ciudadanía no de esta tierra, sino del reino de los cielos. Fiel iglesia, fiel al Señor. Dios te bendiga y vamos a orar en esta tarde pidiéndole al Señor que nos permita ser fieles. Cierra tus ojos, iglesia. Ora al Señor, clama al Señor y pide fidelidad. Padre, gracias por su palabra en esta tarde. Queremos ser partícipes de todas estas bendiciones. Recuerda, iglesia, que Dios va a proveer de manera sobrenatural. Tenemos acceso a un banquete muy especial y tenemos una ciudadanía no de esta tierra, sino del reino de los cielos. Iglesia, sé fiel. Hay idolatría y maldad, el pecado ha crecido, es cierto, pero tú retén el nombre del Señor, aférrate al nombre del Señor. Guarda tu fe. Padre, estamos viendo las condiciones de diversas iglesias, lo que vivían, y hoy esta palabra es tan fresca para nosotros como lo fue en ese entonces.
Iglesia que estás pasando por tribulación, por necesidad, no vuelvas atrás. No vuelvas atrás. El Señor está con nosotros. No sea que un día la misma palabra nos condene, mas hoy nos espera nuestro Salvador con los brazos abiertos. Dios tiene la última palabra. No es el hombre, no son las autoridades, no son las instituciones, no son las filosofías del hombre. Dios tiene la última palabra. Creemos, Señor, a su bendita palabra. Gracias, Dios. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, deseamos que Dios te siga bendiciendo. Adelante, tomándonos de la mano del Señor y esperando un próximo mensaje de la bendita palabra del Señor. Recuerda, iglesia, que vamos a estudiar todo el libro del Apocalipsis. Los tiempos que vivimos tienen que hacernos volver a los estudios de este hermoso libro que, como hemos dicho, trae bendición con el leer esta bendita palabra. Dios te bendiga, iglesia. Muy buenas tardes. Saludos.